Tengo el enorme placer de acoger a Gonzalo Paz, profesor en la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos, y experto en temas de relaciones internacionales, relación con China, abordar la temática de la relación China-América Latina y el impacto tanto para Estados Unidos como para la Unión Europea. No vas a hablar del acuerdo con Australia, ¿no? Porque es el tema aquí en Francia. Pero no, América Latina está fuera de esa dinámica del Indo-Pacífico. En fin, va a ser un seminario con gente allá, no sé, no sabemos dónde, pero veremos cómo lo hacemos. Te voy a dar la palabra. Después tenemos un comentarista de lujo, en la persona de Kevin Partenay, profesor en la Universidad de Tours y asociado aquí a nuestras actividades de muchos años, experto en relaciones internacionales, así que van a dialogar y después vamos a abrir una sesión de comentarios, preguntas. Este seminario lo vamos a llevar a cabo en español, que fue anunciado en español, pero como siempre aquí pueden hablar francés o más bien inglés. Y esto va a ser un evento multilingüe. Bueno, Gonzalo, te doy la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas, y muchísimas gracias, antes que nada, por la invitación al doctor Davene, al doctor Partenay y al staff de CELI y CISPOM. Es un placer, es mi primer viaje académico desde que empezó la pandemia, así que es una alegría poder retomar un grado mínimo de normalidad después de esta catástrofe que se ha abatido sobre el mundo y sobre nosotros. Voy a empezar a abordar la relación entre China y América Latina desde mi disciplina, que es las relaciones internacionales, la teoría de las relaciones internacionales, y por qué pienso que este es un tema, digamos, que le tenemos que prestar atención. Hay una parte de la teoría de las relaciones internacionales que se llama la teoría de la transición del poder, Power Transition Theory en inglés, que básicamente estudia los cambios que se dan en el sistema internacional de relaciones internacionales, donde una superpotencia empieza a ser más importante, a crecer, y trata de desplazar de ese lugar de preeminencia de un sistema de relaciones internacionales a la superpotencia que está en la cúspide de este sistema. Esos eventos obviamente son excepcionales, son en general muy lentos, salvo que haya una guerra, pero la configuración de un sistema de relaciones internacionales es un proceso que no sucede todos los días, evidentemente. Y en este momento, nuestra vida está pasando uno de esos momentos, con la emergencia de China, o como les gusta decir a los chinos, con la reemergencia de China, ¿no? Los chinos se perciben a sí mismos que durante una buena parte de la historia conocida de la humanidad, ellos estuvieron en el centro del mundo, y que por un accidente de la historia en los últimos 200 años han dejado de ocupar ese lugar. O sea, en su percepción de la historia, ellos están recobrando una centralidad que habían perdido, pero que siempre tuvieron, ¿no? Un colega nuestro de la Universidad de Harvard, Graham Allison, un gran autor clásico para los que estudiamos relaciones internacionales, sacó hace pocos años un libro y una serie de artículos estudiando estas transiciones de poder en el sistema de relaciones internacionales, y encontró lo siguiente, que es muy interesante. En los últimos 500 años ha habido 16 transiciones de poder en la cúspide del sistema de relaciones internacionales, de las cuales 12 han sido violentas. Ha habido guerras, 12 de 16. Es decir, estadísticamente una posibilidad muy alta de que haya violencia o guerra en una transición de poder en la cúspide del sistema de relaciones internacionales. Eso solo es un dato, digamos, muy importante para entender, digamos, lo que está pasando. La relación entre Estados Unidos y China desde hace ya muchos años, pero ahora más que nunca, pero hace por lo menos 2 décadas, es la relación bilateral más importante del mundo. Esto es, de nuevo, un dato de la realidad.
¿Por qué América Latina y el Caribe nos interesan en el contexto de esta discusión teórica mucho más amplia? Perdón, en Washington la discusión es entre Estados Unidos y China, nada más. El resto tiene un rol muy pequeño. Es una discusión muy chauvinista y muy reduccionista, ¿verdad? Pero yo nací en América Latina y me interesa qué pasa con otras áreas del mundo cuando se dan estos fenómenos de transición de poder. Y voy a explicar un par de cosas en unos momentos sobre eso, ¿no? Esto es muy importante. La teoría es bastante opaca sobre qué deben hacer otros países, es muy pobre. No da prescripciones, es bastante pobre también normativamente, digamos, ¿no? Pero básicamente uno se tiene que alinear con la potencia del status quo o con la potencia revisionista, para decirlo en términos muy, muy simples. La historia es bastante más compleja, ¿verdad? En el caso de América Latina somos casi 600 millones de habitantes, un poco menos de 600 millones de habitantes. China, 1.300 millones de habitantes. Estados Unidos, 330 millones de habitantes. Por lo tanto, esta especie de triángulo o de la relación de América Latina con China, pero que repercuten en las relaciones con Estados Unidos, afecta directa o indirectamente a 2.100, 2.200 millones de personas, ¿no? Es un tema que afecta directa o indirectamente a una parte importante de la población mundial. Y hay otra cosa importante. Si China está emergiendo o reemergiendo y está adquiriendo un lugar de centralidad en el sistema de relaciones internacionales, los efectos de este proceso se tienen que sentir en todos los rincones del mundo, ¿verdad? Uno tiene que ser capaz de rastrear estos impactos, de analizar estos impactos en los lugares más diversos del mundo. Y es muy interesante estudiar y analizar las respuestas en cada lugar del mundo a esta coyuntura, ¿verdad? A una coyuntura estructural, digamos, ¿no? Cómo se adaptan los distintos países a este proceso. Y por lo tanto una perspectiva comparada muy bienvenida para estudiar este tema del ascenso de China, no solamente como un problema de relaciones bilaterales entre la potencia revisionista y del status quo, sino como algo que afecta, digamos, una gran parte del mundo y que uno puede estudiar también comparativamente. Para América Latina, entonces, esto es central. No se puede hacer estudios latinoamericanos en forma seria sin tener en cuenta el impacto de China en las relaciones de la región hoy en día, digamos. No se puede, no es posible. Ya es una posibilidad. Antes uno se podía dar el lujo de ignorar esto, pero ya no es posible hacer relaciones, estudios latinoamericanos en general, pero relaciones internacionales de la región sin tener en cuenta este impacto. Es un error, digamos, ya inadmisible. Y hay otra razón importante por la que creo que vale la pena estudiar América Latina y es la siguiente. En Estados Unidos los cursos de relaciones internacionales sobre América Latina son básicamente cursos sobre relaciones entre América Latina y Estados Unidos, que tienen un título grande que dice Relaciones Internacionales de América Latina, pero son básicamente cursos de relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Estados Unidos, el proceso de emergencia de Estados Unidos como una superpotencia también fue lento, pero ya la doctrina Monroe empezó a mostrar un camino en 1823, vino la guerra con México, y después, por supuesto, la guerra del Pacífico con España en 1898, en el que Estados Unidos expulsa a España de Cuba y Puerto Rico en el Caribe y de Filipinas y Guam en el Pacífico. Este es un momento en el que hay cierto consenso en los historiadores, en el que se marca un momento de preponderancia de Estados Unidos en el Caribe y en el circuncaribe, en el norte de América del Sur y América Central, y donde Estados Unidos empieza a tener TIF, decimos en inglés, empieza a tener capacidad de enforcement, capacidad de poner en efecto estas ideas que ya venían desde la época de la doctrina Monroe, ¿no? Por años tenían estas ideas, pero no tenían la capacidad de ponerla en acción. Y por lo tanto,
la emergencia de Estados Unidos como una superpotencia y la identidad de Estados Unidos como una superpotencia dependió mucho de esta historia que se construyó vis-a-vis América Latina y el Caribe, esencialmente. Entonces, lo que pasa con China en África, en Asia, en otros lugares del mundo es importante también, pero lo que pasa en América Latina afecta también la identidad de Estados Unidos como una superpotencia. Es ya un tema que deja de ser solo interesante para los realistas, pasa a ser un tema importante también para los constructivistas, digamos, ¿no? Para los que tienen otra visión de las relaciones internacionales. La identidad, ¿no? John Lewis Gaddis, uno de los historiadores preeminentes de la Guerra Fría, él decía que antes de ser una potencia global, Estados Unidos había sido una potencia regional, una potencia hegemónica regional, ¿verdad? Una frase que siempre cito de John Lewis Gaddis. Y por lo tanto, digamos, este es, en términos de metodología de la investigación y el estudio de casos, que ustedes saben que se ha revolucionado teóricamente en los últimos 20 años el estudio de casos, esto es para mí de crucial case, un caso crucial, porque tiene un impacto que los otros casos comparativos que podemos estudiar no lo tienen, no afecta a la identidad de Estados Unidos. Lo que pasa en África con China afecta probablemente más a Europa que a Estados Unidos. Entonces, este es un tema central de por qué América Latina. Una segunda pregunta muy importante es la siguiente. ¿Hay un desafío hegemónico de China a los Estados Unidos en América Latina? Estoy hablando de hegemonía en términos de que usamos el término relaciones internacionales, ¿verdad? Aunque me gusta ampliarlo a veces un poco, pero en este caso lo estoy usando muy estrictamente. ¿Hay un desafío hegemónico de China a los Estados Unidos en América Latina? Bueno, yo hace bastantes años vengo investigando esta pregunta en particular y por supuesto es una pregunta que es un blanco móvil, un target móvil, ¿verdad? Es una pregunta que puede tener en distintos momentos del tiempo, T1, T2, T3, T4, distintas respuestas, ¿verdad? Entonces yo lo he venido estudiando hace bastantes años y es obtener una respuesta válida a esta pregunta que es, por supuesto, muy difícil, probablemente imposible. Un modo de aproximarme a una respuesta de un modo sistemático y riguroso que yo encontré fue analizar la historia reciente de América Latina en los últimos 140, 150 años, qué otro desafío hegemónico había habido y qué otras transiciones de poder había habido. Y comparar entonces lo que estaba pasando hoy con China con lo que había pasado en el pasado. Por supuesto, el pasado no nos ayuda a predecir con certeza lo que va a suceder en el futuro, pero ignorarlo también puede ser muy caro, digamos, ¿no? Y bastante estúpido. Entonces, es importante saber cuáles han sido los antecedentes. En esa investigación, por supuesto, comparé la transición que hubo necesariamente entre el Reino Unido y Estados Unidos, aunque la influencia del Reino Unido era diferente en América Latina, sobre todo económica y con un bajo contenido militar. Los historiadores ingleses conocen esto muy bien, hablan de este periodo como un imperio informal, una expresión que conocemos muy bien los académicos, el imperio informal, pero hubo una transición allí con Estados Unidos importante. Después, en los años 30, frente al surgimiento de la Alemania nazi, que Alemania tenía fuertes relaciones económicas con México, con Brasil, con Bolivia, con Argentina, etc., incluso con la Italia fascista, y hay otro periodo. El caso clásico que viene a la mente de todo lo que estamos analizando esta pregunta, ¿qué pasa con China? La referencia inmediata e inevitable es lo que pasó en la Guerra Fría con la Unión Soviética. Inevitable. Y, por supuesto, un periodo gravísimo para América Latina. En América Latina tuvimos guerras civiles, golpes de Estado, desaparición de personas, tortura, inestabilidad política y económica, etcétera, etcétera. La Guerra Fría fue un verdadero desastre para América Latina, el pueblo de América Latina, ¿verdad? Pero es una referencia inevitable
de utilidad relativa, pero inevitable, digamos, ¿no? Incluso después del fin de la Unión Soviética, en Estados Unidos se especuló con que Japón se iba a transformar en el nuevo adversario estratégico de Estados Unidos. Quizás los jóvenes no recuerdan, pero había revistas como Time, ¿no?, en el que aparecían los japoneses apropiándose, compraron el Rockefeller Center, por ejemplo, ¿no? Y hubo una paranoia en Estados Unidos que el Asia, pero en ese momento la cara de Asia era Japón, se iba a comer toda la torta, ¿verdad? Y entonces, ahora nos parece un poco ridículo, visto retrospectivamente. Un gran profesor de Harvard, Elsa Fogel, hizo toda una carrera académica hablando de Japan as number one, Japón como número uno. Un famoso artículo de Foreign Affairs, y después fue un libro, y él edificó toda su carrera en Harvard estudiando esa idea, ¿no?, de que Japón iba a ser el rival estratégico de Estados Unidos. Así que fíjense lo serio que era ese tema en los 80. Después pasó lo que pasó en Japón. Así que hay por lo menos 4 casos, imperfectos, pero 4 casos que nos han enseñado mucho, comparando instancias previas de transición de poder en América Latina y de desafío hegemónico. Hay un artículo que yo escribí en el año 2012 que salió en China Quarterly, que es la revista académica número 1 especializada sobre China, en el que sintetizo algunas de estas ideas. Podemos comenzar a comentar también más tarde. Pero yo lo que encontré también en ese trabajo, que repito, intentaba aproximarse a una respuesta a la pregunta sobre si había un desafío hegemónico de China en Estados Unidos, encontré que había markers of rivalry, unos marcadores, unos milestones, unos mojores en el camino que nos iban mostrando situaciones y que eran indicadores de agravamiento de la situación, de deterioro de la situación. Por ejemplo, cuando en Estados Unidos se empieza a usar un lenguaje con alto contenido moral y hasta religioso, ¿no? Cuando se empieza a hablar de God versus Evil, de Dios versus el diablo, del bien versus el mal. Cuando uno empieza a ver ese vocabulario en la prensa de Estados Unidos, es que la cosa se está poniendo seria, digamos. Pasó, por ejemplo, con Irak, de Saddam Hussein, hace algunos años. Otro marcador de rivalidad importante que yo encontré fue la venta de sistemas de armas ofensivas modernas, digamos, ¿no? Si una potencia extrarregional se mete en la región y hace venta de armamentos modernos, esto suele ser uno de los disparadores de una intensificación del conflicto. Esto también se conjuga siempre cuando estudiamos más teóricamente la universidad, siempre pensamos, esto es una instancia de qué. Este es un caso que pertenece a qué familia de fenómenos, ¿verdad? Hay un área que está surgiendo también en los últimos años, en los estudios de relaciones internacionales de América Latina, que es el estudio de las relaciones de los países de América Latina con las potencias extrarregionales. Y esto también es importante por varias razones. Hace unos años ya uno de los teóricos preeminentes de la relación internacional sobre América Latina en Estados Unidos, que es Peter Smith, escribió un libro que tenía un título muy comercial que se llama Talons of the Eagle, los talones del águila, digamos, ¿no? Y allí él comienza analizando la relación entre Estados Unidos y América Latina y él avanza una tesis francamente muy importante que merece ser debatida, que tiene un alto contenido de verdad, creo yo, pero creo que merece una buena discusión. Y es, la tesis es la siguiente, que la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina siempre ha sido muy reactiva y ha estado influenciada por la intervención de un tercero. Cuando interviene un tercero en la región, Estados Unidos reacciona fuertemente, ¿no? Y esta es una idea realmente muy rica para explorar y que tiene múltiples derivaciones, digamos, ¿no? Así que este es un tema central. Así que se empiezan a dar algunos de estos elementos sin decir, yo no me atrevería a decir que hoy abiertamente China está desafiando a Estados Unidos en América Latina. Pero evidentemente, como dije, esto es un target que se va moviendo
entre T1, T2, T3 en varios puntos del tiempo, y evidentemente la respuesta que obteníamos hace 10 años atrás cuando se escribió este artículo es quizás diferente a la que tendríamos hoy, pero me parece que la metodología ha sobrevivido bastante bien, digamos, estos años. Me gustaría entrar ahora a analizar algunos de los elementos que constituyen la relación entre China y la región. Y aquí es inevitable concentrarse en lo económico. De alguna manera, el incremento de relaciones, el crecimiento de relaciones entre China y América Latina es un subproducto de las reformas que aprobó el Partido Comunista Chino en diciembre de 1978 y que lanzaron el proceso de modernización de China. En ese proceso de modernización económica de China, en el que llegó a haber tasas de crecimiento anuales de más del 10% y sostenidas por muchísimos años, China poco a poco empezó a pasar de ser exportador o autosuficiente de muchos materiales a ser un importador neto de muchos materiales, ¿verdad? Por esta enorme demanda económica del proceso de desarrollo. El caso clásico es el petróleo. En el año 1993, lo conocemos perfectamente, China tenía autoabastecimiento, incluso exportaba un poco de petróleo. Desde el año 1993 hasta ahora se transformó en un importador neto y probablemente el importador más grande del mundo, en muchos años. Y esto mismo sucedió con muchas otras cosas. Sucedió con el hierro, sucedió con el cobre, sucedió con la soja o soya, etcétera, el níquel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el disparador del crecimiento de las relaciones entre China y América Latina ha sido lo económico y ha sido un subproducto del proceso vertiginoso de desarrollo económico chino. Y casi todo este fenómeno que estamos analizando transcurre netamente en el siglo XXI. Algunos analizan esto desde que Hu Jintao sube el poder en China, otros toman como el momento inicial, digamos, que se empieza a intensificar, el momento en el que China se transforma en un miembro pleno de la Organización Mundial de Comercio, que es en diciembre del 2001. Por lo tanto, tenemos para analizar acá 2 décadas de una relación muy intensa de China con América Latina. Y estas relaciones entonces económicas que yo mencionaba, a su vez merecen merecen analizarse en 3 partes: comercio, inversiones y finanzas. Y la número 1 es comercio. El comercio, sobre todo en la primera década de estas 2 décadas, se expandió a tasas en algún año que llegaba al 30% anual. Por supuesto, partiendo de una base muy baja, pero ha llegado más o menos a estabilizarse en unos 300.000 millones de dólares anuales, que es una cifra muy, muy alta. Otra forma de ver esto es la siguiente: China es el socio económico, el socio comercial número 1 o número 2 de la mayoría de los países en la región. Esto es otro de los datos que abonan lo que decía al principio, que es muy difícil hoy en día hacer estudio latinoamericano, por lo menos lo económico, relación internacional, e ignorar, digamos, el impacto de China, ¿verdad? Es el socio número 1 o número 2. Una tercera forma de ver esto: hace unos años China pasó a ser el principal socio comercial de Brasil, y hacía más de 80 años que el principal socio comercial de Brasil era Estados Unidos. Es decir, estamos hablando de algo estructural, ¿verdad? Desplazó a Estados Unidos, que hacía más de 80 años que era el socio privilegiado de Brasil, que es la economía más grande de la región. No estamos hablando de fenómenos transitorios o que no impactan al hombre de la calle. Por el contrario, estamos hablando de fenómenos estructurales, centrales. Ahora, el tema comercial, por supuesto, tiene muchas facetas que hoy en día solo vamos a mencionar algunos títulos nomás, pero un grave tema del proceso de desarrollo económico en el siglo XX y de la reflexión que ha habido en América Latina, rica reflexión que ha habido en América Latina sobre el problema del desarrollo económico, es que con China se ha establecido una relación que en términos clásicos de Previs se definiría como una relación
centro-periferia, en el cual América Latina es un proveedor de materias primas y China tiene una canasta de exportaciones en la región muy diversificada y crecientemente sofisticada. Empezó con cosas que tenían mucho valor agregado en mano de obra, como juguetes, como textiles. Los textiles tienen como un 60 o un 70% de su valor en mano de obra, básicamente, pero ya en este momento hay productos de alta sofisticación que se exportan de China hacia América Latina. Entonces tenemos canastas de exportaciones de América Latina hacia China que están dominadas por 4 o 5 productos, en algunos países solo por uno. Cuba, el níquel, por ejemplo, en Chile el cobre, el hierro en Brasil y la soja, en Argentina obviamente la soja, Perú un poco de hierro, un poco de cobre, pero canastas de exportaciones dominadas por muy pocos productos, muy concentradas, y canastas de importaciones desde China hacia América Latina muy diversificadas. Entonces, en términos cuantitativos, el comercio, digamos, se ha expandido a tasas muy elevadas, a principios de este siglo a tasas del 30% anual o más, pero de un punto de vista cuantitativo que genera enormes dudas vistas con la lupa, con los lentes de los debates históricos sobre el desarrollo económico en América Latina. Uno de los padres de la teoría de la dependencia en América Latina, Fernando Henrique Cardoso, después 2 veces presidente de Brasil, se llegó a hablar de una relación neocolonial, digamos, ¿no? No estamos hablando de alguien que esté en la izquierda del espectro, en la extrema izquierda del espectro político latinoamericano, ni mucho menos. Estamos hablando de Fernando Henrique Cardoso. El BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, en un momento dado, a mediados de la primera década de este siglo, acuñó un término que era la Lottery of Commodities, la lotería de los commodities. ¿Qué significaba esto? Bueno, si uno tenía la suerte de tener el endowment, de tener el recurso, un recurso, de que a China le interesara, entonces uno podía predecir que iba a tener una balanza comercial relativamente equilibrada o incluso en muchos casos superavitaria para el país latinoamericano. Pero si ese no era el caso, era muy fácil predecir que el país latinoamericano o caribeño iba a tener una balanza deficitaria, ¿verdad? Y acá también hay una observación, digamos, metodológica muy interesante, y es que en muchísimos casos el resultado de la balanza comercial anual se transformó para muchos en un predictor del estado del debate sobre las relaciones entre un país y China, ¿verdad? Si un país cualquiera, Uruguay o Ecuador, digamos, tenía superávit frente a China, había una visión, digamos, relativamente positiva, ¿no? Pero si tenía un déficit fuerte, la visión en general sobre China era muy, muy mala. Caso clásico, México. México, por muchísimos años, ustedes saben que tiene una relación privilegiada con los Estados Unidos, o muy estrecha, en el cual quizá el 85% o más en algunos años de las exportaciones mexicanas van hacia el mercado norteamericano, pero China en muchos años, la mitad de lo que ganaba en el comercio bilateral con Estados Unidos lo perdía con China. Fíjense las dimensiones de lo que estamos hablando, de una relación central para México. Los déficits de México en China estructurales han sido más o menos la mitad de las ganancias que se tenían con Estados Unidos. Para ponerle un número, unos $60.000 millones anuales, por muchos años. No voy a hablar de los últimos años, pero porque estoy hablando de las 2 décadas, básicamente, ¿no? Entonces, es un tema central. Los commodities, entonces, también, de nuevo, como parte, un fenómeno que pertenece a qué categoría de evento o a qué categoría conceptual, al gran debate sobre el desarrollo económico de América Latina, a cómo industrializar la región, etc. Un tema central. Los commodities, entonces, allí considerados culpables, incluso en algunos casos, de la desindustrialización de aquellos países que habían logrado algún grado de industrialización, como Brasil en el área de Sao Paulo, Argentina, México mismo. Pero esto también hay que matizar. En mi visión personal, si uno no tiene un commodity, pues termina estando mucho peor. Si uno no tiene un commodity que interesa en China, termina siendo un México. Y eso
ha sido muy malo en estos 20 años en la relación entre la región y América Latina. Mencioné entonces el tema comercial, del cual vamos a ir hablando, pero es un tema central. Inversiones. El segundo tema económico que quería mencionar. Inversiones. Para cualquier político en cualquier lugar del mundo, y América Latina no es la excepción, siempre que se piensa en inversiones, se piensan en inversiones nuevas, lo que se llama en inglés Greenfield Investment, Greenfield, inversiones nuevas, y que creen nuevos puestos de trabajo, ¿verdad? Este es el sueño de todo político, ¿verdad? Bueno, y había un gran deseo de que China invirtiera fuertemente en América Latina, y eso no se llevó a cabo por muchos años. En el año 2004, que fue la cumbre de APEC en Santiago de Chile, el presidente Hu Jintao de China visitó varios países de la región, y en el Parlamento de Brasil, él anunció que al final de esa década las inversiones de China en América Latina iban a ser del orden de los $200.000 millones. Eso nunca ocurrió. El comercio sí llegó a $200.000 millones, pasó incluso esa barrera, y después los chinos dijeron que había sido un problema de traducción en el Parlamento en Brasil, ¿verdad? También un caso interesante para hablar sobre el tema de comunicación cultural, incluso las diferencias culturales en esta relación que son importantes. Fue un evento que los chinos dijeron, no, esto fue una mala traducción, Hu Jintao jamás dijo que iba a haber una inversión tan alta. Pero estas inversiones empezaron a llegar. ¿Cuándo empezaron a llegar? Acá un año clave para entender la evolución de la relación entre China y América Latina fue el año 2008. El año 2008 fue una crisis enorme para los muy jóvenes que se desató en septiembre de ese año en Wall Street con la quiebra de empresas enormes y que tuvo unas implicancias, algunas de las cuales hasta el día de hoy seguimos viviendo. Estamos viviendo en un mundo que fue fuertemente impactado, por supuesto, por el ataque a las Torres Gemelas, que se acaba de cumplir 20 años, pero en lo económico por un mundo que tiene una buena parte de la forma que tiene es lo que quedó del 2008 y las soluciones que se implementaron en el 2008. Una crisis tremendamente importante. En el 2008, China aumenta su perfil de inversor en América Latina, pero esto no sucede como esperaban los políticos o como deseaban los políticos latinoamericanos que fueron. China empieza a invertir en aquellos sectores directamente vinculados a su propio fenómeno de desarrollo económico. Empieza a invertir en la adquisición de fuentes de estos minerales o de estos commodities. Hay otra subliteratura muy interesante que emerge, que es la de land grabbing, la apropiación de tierras para cultivar y para exportar soja, por ejemplo, en América Latina hacia China. También pasó en Asia, en África. La literatura sobre land grabbing en África es mucho más grande que en América Latina. En muchos países de América Latina se adoptan medidas restrictivas para la compra de tierra por parte de extranjeros, dicen esas leyes, pero son todas con un solo target, que es China. En Brasil, el caso claro. En Argentina, incluso los Kirchner, Cristina Kirchner tiene una relación extraordinaria con China. El Congreso argentino aprueba una ley que pone límites muy estrictos a la compra de tierra por parte de extranjeros. Entonces China empieza a invertir en el control de las fuentes de esos commodities y de la infraestructura necesaria para mover esos commodities hacia China. Rutas, ferrocarriles, puertos. Y hay mucha compra de empresas ya establecidas. No hay greenfield investment, no hay nueva inversión, no hay nueva creación de puestos de trabajo. Estoy siendo muy esquemático, ¿no? Hay algunos casos, por supuesto, pero las definiciones del periodo son estas que estoy dando. Por lo tanto, aumentan las inversiones, pero se transforma también en otra fuente de críticas y de roce entre América Latina y China. Cuando uno no tiene relaciones, pues las relaciones son muy buenas, o uno no puede decir que pase nada malo, pero cuando uno tiene relaciones más estrechas o económicas más estrechas, también empieza a emerger nuevos problemas. Muchos países de la región son los que más casos llevan a la OMC
a la Organización Mundial de Comercio en contra de China. Y en casi todos se ponen distintas barreras arancelarias y pararancelarias. Se empieza a complejizar la relación, ¿verdad? Y brevemente, finanzas. Finanzas también es un tema importante porque en la medida que la economía de China adquiere un volumen muy importante y la economía de Estados Unidos, sobre todo por la crisis del 2008, empieza a tener problemas, China empieza a hacer esfuerzos para internacionalizar su propia moneda, que es el renminbi, el yuan, que no era una moneda de libre convertibilidad. Hoy en día ya es una de las monedas de la canasta de monedas de los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional. Y también China empieza a firmar unos acuerdos que se llaman swaps. Esos acuerdos se depositan monedas nacionales que sirven de garantía de un país frente al otro país para evitar el uso del dólar en las transacciones comerciales. El primer país de América Latina que firma un swap con China es Argentina. Y eso se da en una reunión del BID que transcurre en marzo o en abril del año 2009 en Colombia, y al que asiste el gobernador del Banco Central de China, y al costado de esa conferencia se firma este acuerdo entre Argentina y China por 20.000 millones de dólares. Al principio era por una cifra menor, pero se iba expandiendo. Una de las cosas importantes en medio de esa crisis, esa enorme inestabilidad financiera mundial, es que al firmar ese acuerdo uno podía hacer figurar ese monto de dinero contablemente como si fuera un activo del Banco Central. Era como si aumentaran las reservas del Banco Central, al menos contablemente, pero en el medio de una crisis donde se mira con detalle las reservas internacionales de cada país, fue un factor de estabilización económica importante, digamos, ¿no? Después Estados Unidos firmó otros acuerdos no iguales, pero que cumplían de alguna manera el mismo rol, de aumentar al menos circunstancialmente las reservas de los bancos centrales de los distintos países, y esto permitía capear mejor las situaciones. Ha habido otros componentes financieros en acuerdos de nuevas relaciones diplomáticas entre China y países latinoamericanos, como por ejemplo el de Costa Rica, que fue, había todo un componente de que China compraba deuda de Costa Rica cuando establecieron relaciones diplomáticas entre los dos países. Voy a dejar lo económico aquí, pero es central, y dentro de lo económico, repito, tres elementos, y lo comercial central. Algunos elementos políticos que son de relaciones internacionales. El tema de Taiwán es muy importante en América Latina. ¿Por qué? Cuando se proclama la República Popular China, el 1 de octubre de 1949, Mao Zedong en Plaza Tiananmen, empieza una lucha, o se agrava incluso una lucha por el reconocimiento y por la legitimidad. ¿Quién es el poder político que controla China? ¿El gobierno que está en Taipei, en esa isla, en Taiwán, o el gobierno que está en el continente, en Beijing o en Pekín? Esa lucha no termina, continúa hasta el día de hoy. Recordarán ustedes que hasta los primeros años de los años 70, de la década del 70, quien tenía la titularidad de la silla de China en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas era la República de China, es decir, Taiwán, no era la República Popular China, que es el gobierno de la China continental. Fíjense lo grave que era esto. Por muchos años, más o menos la mitad del reconocimiento internacional de Taiwán estaba en América Latina y el Caribe. Esto es muy importante también. Ese grupo se ha ido reduciendo, pero sigue siendo un bloque significativo. En América del Sur hay un solo país que reconoce Taiwán, que es Paraguay, y de hecho es el país más grande del mundo que reconoce a Taiwán, ¿no? Pero esta tensión es importante y también vamos a volver a ver ahora, vamos a hacer un comentario sobre esto. Hay otro tema que lo dejo por el final, si me olvido me lo recuerdan, y es el tema de la ruta y la cinta de la seda, Belt and Road Initiative. Hace unos años era One Belt, One Road, ahora los chinos van cambiando, y ahora es Belt and Road Initiative oficialmente. Este es un tema central
porque es el legado, es el legacy de Xi Jinping en el liderazgo chino. Entonces, está toda la diplomacia, es un tema que ha colonizado prácticamente a toda la política exterior china. Es un tema que tiene que ver, de nuevo, con el liderazgo mismo de Xi Jinping, que China se está realizando recientemente, es un culto a la personalidad, este es un tema central, y en el cual China ha impuesto condiciones importantes a distintos países latinoamericanos para convencerlos que firmen memorándum de entendimiento, MOUs, Memorandum of Understanding, adhiriendo a la iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda. Muy importante y un tema muy político. Hasta la última vez que chequeé, que fue hace unos meses, 19 países en la región ya habían firmado estos memorándum, pero ninguno de los grandes, ni México, ni Brasil, ni Argentina, habían firmado todavía, aunque en Argentina ya hay un largo debate, sobre todo con los K en el poder, con los Kirchner, sobre la conveniencia o no de firmar, ¿no? Vamos a analizar ahora brevemente, no sé cuánto tiempo tenemos, no me quiero extender por demás, pero podemos... 5 o 10 minutos. Bueno, unas reacciones fuertes de Estados Unidos, ¿no? Si se recuerda lo que mencionaba al principio, que esta era una zona importante en la historia de la emergencia de Estados Unidos como una superpotencia a nivel global, y que esta zona tenía un rol muy claro en la construcción de la identidad de Estados Unidos como una potencia. La pregunta por las reacciones de Estados Unidos acerca de la intensificación de las relaciones entre China y América Latina es, de nuevo, otra pregunta, digamos, inescapable, ¿verdad? Y en Estados Unidos ha habido un debate teórico muy fuerte y de política exterior, de foreign policy, ¿verdad? Y como dije, estaba muy concentrado en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y China. Y hace 30 o 20 años atrás, también enfocado un poco en el entorno de China, en Japón, en Corea, en el sudeste asiático, e incluso en Oceanía, en Australia y en Nueva Zelanda, y en el sudeste asiático, muy concentrado en el entorno de China. Esto se transformó en un problema cognitivo, en mi opinión, para los decision makers en Washington. ¿Por qué? Porque no veían esto que estábamos diciendo al principio, que si China realmente estaba ascendiendo al rango de primer potencia mundial, los efectos se sentían en todo el mundo, no solamente en el área, en el barrio de China, en el área vecinal de China, ¿no? Esto fue un problema cognitivo serio de Estados Unidos, no percibió por mucho tiempo cosas muy importantes que estaban pasando en otros lugares del mundo con China, digamos, ¿no? Y que en el largo plazo quizás afectaban a sus intereses. Estados Unidos quizás reaccione, como dice Peter Smith, pero en este caso ha reaccionado muy tarde, si se quiere. Ya vamos a ver también qué tipo de reacciones se pueden tener, ¿verdad? Para las escuelas realistas de relaciones internacionales, que son varias, realistas ofensivos, realistas defensivos, etc., pero uno de los cuales, quizás el más conocido de los ofensivos, John Mearsheimer en Chicago, la pregunta no es si va a haber violencia entre Estados Unidos y China, sino cuándo. Not if, but when. Esto es lo que piensa un realista. Los constructivistas piensan otra cosa. Perdón, y dentro de los realistas, obviamente, que es la corriente predominante en la historia de las relaciones internacionales, que nos viene de Tucídides. ¿Verdad? Ya Tucídides, en un párrafo, uno de los fundadores de la historia de la ciencia política, ya Tucídides tiene un párrafo memorable que se llama el diálogo humaniano, que seguramente ustedes conocerán, en el cual habla de la emergencia de una potencia en el Peloponeso, de una de estas ciudades-estado, y dice, bueno, lo que lo hizo reaccionar a la otra ciudad fue el miedo, ¿no? Un componente psicológico central en la historia, el miedo, ¿verdad? Y
ese caso que estudió Tucídides es la fuente de algo que también estudió mucho en relaciones internacionales, que se llama el dilema de seguridad también, ¿verdad? Cuando uno adopta medidas defensivas, porque cree que va a haber una amenaza, pues el otro también la ve como una amenaza. Entonces, se da una espiral, digamos, que desemboca en una carrera armamentística y a veces en una guerra, porque si uno tiene recursos militares suficientes, dice, bueno, no, antes que este otro crezca mucho, pues lo ataco antes de que sea tarde, digamos, ¿no? Mientras haya tiempo. En Estados Unidos, Kissinger, por ejemplo, un realista clásico, dice, too late, ya no se puede. Ese punto se ha superado, digamos, ¿no? Es un gran debate que se dio entre Kissinger y los neoconservadores en el gobierno de Bush. Eran muy agresivos, pero ya Kissinger, que un realista más bien clásico, decía, too late. O sea, ese punto donde se podía hacer un ataque preventivo, llamémoslo, ya no es posible, menos en una era donde los dos países tienen un nuclear, digamos. Entonces, entramos en un juego de otro tipo. En una situación que se llama MAD, como loco, Mutual Assured Destruction, destrucción asegurada mutua. Aunque haya un desbalance nuclear con que uno tenga suficiente, después pasado cierto límite, cierto threshold, uno ya adquiere una capacidad de destrucción del otro que previene que uno tome la iniciativa para iniciar una guerra, ¿no? Voy entonces moviéndome entre lo que va pasando en la realidad y estos aspectos un poquito más teóricos. En un momento dado, un funcionario de Estados Unidos que fue nombrado presidente del Banco Mundial, ustedes saben que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se crean buena parte de las instituciones que hoy gobiernan el mundo, que hacen a la gobernanza del mundo, en general el presidente del Banco Mundial es un norteamericano y el Fondo Monetario Internacional es un europeo. Robert Zoellick, que era el presidente del Banco Mundial, en ese momento dijo un discurso muy famoso en el cual estableció algunos parámetros para relacionarse con China, para que Estados Unidos se relacione con China. Y la idea central era que China se tenía que comportar como un responsible stakeholder, como un accionista responsable. Estados Unidos decía, ok, China merece tener un lugar en la mesa de las decisiones, pero si estás sentado en la mesa de decisiones, te tienes que comportar como un socio responsable, no puedes estar haciendo cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, esta fue una idea muy fuerte que influenció la política norteamericana por muchos años. La idea de que China se iba a transformar en un miembro constructivo de la mesa, en un miembro, en un accionista responsable. Pero, por supuesto, los realistas siguieron pensando not if, but when. No si esto va a suceder, sino que va a suceder sí o sí. No crecieron nunca en eso. Los constructivistas, una corriente muy fuerte de relaciones internacionales, creen que la realidad está construida por los seres humanos que estamos viviendo en un momento dado. Y por lo tanto el pasado no es un buen predictor del futuro. Para los realistas es un gran predictor del futuro. Para los constructivistas no, porque dice, la realidad social es eminentemente práctica y si nos ponemos de acuerdo, pues podemos decidir otra cosa. No estamos prisioneros del pasado necesariamente. Se dan cuenta que es un debate de relaciones internacionales, pero a la vez filosófico, acerca del ser humano, en el fondo, ¿no? Para los constructivistas, podía haber una política de engagement con China, ¿no? De compromiso, trabajemos con China, ¿verdad? Y además, y en esto todos los que han estudiado gobernabilidad en el mundo o a nivel doméstico son muy claros, hay problemas en el mundo que son intratables individualmente por las naciones, ¿verdad? Cambio climático, la pandemia del COVID, etc. Hace falta en muchos temas un grado de coordinación, o sea, hay que colaborar con otro, aunque no nos guste su gobierno, aunque cometa violaciones de derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, los constructivistas tenían esta visión de engagement. Pero esto ya empieza a cambiar. Perdón. ¿Cuál fue el impacto de estos debates en América Latina, en la reacción en Estados Unidos específicamente, es el incremento de relaciones entre China y América Latina? En el año 2006 sucede algo muy importante. En marzo de 2006, Estados Unidos establece con China un diálogo bilateral
sobre América Latina. Diálogo bilateral que es conocido públicamente, pero cuyo contenido no es muy conocido. Yo he tenido la suerte de participar en algunos debriefing de delegaciones chinas y norteamericanas que participaron, pero habrán contado lo que habrán querido, de lo que realmente hablaban ahí, y a su vez yo he usado bastante una herramienta de acceso a la información pública que hay en Estados Unidos que se llama FOIA, the Freedom of Information Act, que uno manda un pedido por escrito y el gobierno de Estados Unidos le contesta en 2 o 3 años, si uno tiene suerte, y con esos elementos he tratado de reconstruir como si fuera un rompecabezas que le faltan muchas fichas, pero que uno ya más o menos se imagina el resto de la figura, ¿verdad? Con ese procedimiento precario e insuficiente, más o menos sabemos yo sé lo que pasó en esa reunión. Pero esto es un tema grave. A veces, tanto China o Estados Unidos se reunían con los embajadores de los países latinoamericanos y le contaban lo que querían contarle como para que no se enojaran tanto, pero la verdad es que a los países latinoamericanos no les gustaba para nada, digamos, que se estuvieran reuniendo para hablar de ellos sin estar ellos presentes, ¿verdad? Pero lo que se intentaba aquí era generar un mecanismo que evitara las malinterpretaciones de las conductas del otro, trataba de incrementar la transparencia y evitar de que por accidente hubiera una escalada o una reacción más peligrosa. En el año 2006 entonces comienza este diálogo. La razón es que Hu Jintao iba a hacer su primera visita de Estado a Washington en abril, el mes siguiente, y eso se llevó a cabo hasta la llegada de Trump al poder en Estados Unidos. Hubo 6 o 7 instancias de diálogo bilateral, una vez era en una capital, otra vez era en otra capital. Se intentaron generar unos proyectos, incluso de colaboración, que jamás prosperaron. Hillary Clinton fue la secretaria de Estado de la primera administración de Obama, que fue del 2008 al 2012. Hillary Clinton fue la secretaria de Estado, y hacia el final de su mandato propuso un cambio muy importante en las relaciones de Estados Unidos, que es fundamental para entender lo que pasó con Trump y lo que está pasando ahora con Biden. Y se llamó el pivot. El pivot en el básquet, la posición del pivot es el jugador que gira y que cambia de frente defensivo hacia el frente de ataque. La política esta dice que Estados Unidos debía girar de su interés, de su foco en el Medio Oriente, que el tema del terrorismo, debía girar a los verdaderos temas estructurales, tectónicos, que se estaban dando en el mundo, y era la emergencia de China como una posible superpotencia. En el lenguaje de Washington es near peer, casi un par, near peer. Está en el lenguaje que está en muchos documentos oficiales, near peer. Entonces ya esta política de pivot fue muy importante. Y en el pivot había un elemento que también es central, y era firmar el acuerdo de comercio transpacífico, el TTP por sus siglas en inglés. Un acuerdo enorme, muy complejo, de muchos tomos incluso, no sé cuánta gente lo habrá leído entero, pero un acuerdo complejísimo. Entonces Estados Unidos había decidido firmar el TTP, y aquí se introduce unas palabras que son centrales para entender también lo que pasó después, hasta el día de hoy. Economic statecraft. Es muy difícil de traducir al castellano. La economía como una razón de Estado, como un instrumento de las políticas de Estado. Hay que generar un concepto, pero no hay 2 palabras que podamos... Si alguno tiene una palabra mejor, se los agradezco mucho, pero economic statecraft. Y esto también es un cambio central para entender el mundo en el que vivimos. El mundo en el que la economía clásica y pura dominó los debates de las ciencias sociales como la reina de las ciencias sociales, desde el fin de la Unión Soviética por 3 décadas, ese mundo se ha terminado. Estudiamos en la facultad de la economía, estudiamos la política, pero la economía desarrollada como la desarrollamos en las facultades, si es que alguna vez existió en la realidad, pues ya no existe más. Estamos en el dominio de economic statecraft. Notifíquense por escrito, porque así viene el juego de acá para adelante. Economic statecraft, muy importante. Y el TTP era un elemento del pivot.
¿Por qué? Porque en las relaciones internacionales hay una ventaja fundamental, y esto sí le interesa también a los constructivistas, que es ser un rule maker o ser un rule taker. Ser el que hace las normas, porque tiene que cumplir las normas, obedecer las normas, seguir las normas, ¿verdad? Si Estados Unidos firmó el TTP, que era controversial, que quizás iba a continuar la destrucción del empleo doméstico en Estados Unidos en la industria, tema no menor, que llevó a la irrupción de Trump, ¿no? Y que sigue criticando a Biden en alguna medida. Sin embargo, China perdía 10 o 15 años de ventaja en tema de la regulación internacional y las ventajas de acceso al mercado. Para China era una amenaza tremenda el tema del TTP. China hace años considera que el único país en el mundo que puede frenar su ascenso al tope del sistema internacional es Estados Unidos. Esa política del PIB, que fue de muy lenta implementación y muy insuficiente implementación, es fundamental para entender lo que vino después. Una de las pocas acciones concretas que se tomó, y vale la referencia por el tema de los submarinos, fue crear un destacamento fijo en el norte de Australia con 2 o 3 mil soldados, ¿no? Ahí empieza a entrar Australia en ese cambio estratégico de la política de Estados Unidos. Lo que pasó ahora ya tiene ese antecedente ya en el pivot, en el primer tiempo del pivot, cuando se crea ese destacamento conjunto de Estados Unidos y Australia en el norte de Australia. Pero no se hicieron muchas más cosas. Hubo una transición incompleta. Y Estados Unidos se decía la metáfora que, bueno, cuando uno quiere mover un portaaviones se mueve muy lentamente, ¿no? Hasta cambiar la dirección de una cosa tan grande no es nada fácil. Pasamos a Trump. En el año 2017, en diciembre del 2017, la nueva administración Trump emite un documento que se llama la National Security Doctrine, la National Security Strategy, perdón, NSS, donde define por primera vez a China como un rival estratégico. Es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos toma una decisión de política que va a afectar su política exterior y de todos los órganos del gobierno de Estados Unidos en definir con nombre y apellido a China como un rival estratégico, ¿verdad? Y esto va a ser replicado, y aquí una consecuencia para hablar con respecto a Europa, el 12 de marzo del año 2019, los organismos de la Unión Europea producen un documento conjunto que se llama European Union China a Strategic Outlook, en el cual define a China como un competidor económico y un systemic rival, y un rival sistémico. Este es el lenguaje de un documento oficial que para mí también marca un cambio importante en la Unión Europea. Hay otros documentos, después se firmó un acuerdo de garantías de inversión mutua, muy polémico, etc. Pero es un documento, digamos, muy importante, que fue impulsado además por Alemania, donde la Unión Europea, digamos, que se estaba viendo socavada por la acción de China en buena parte de la Europa del Este y de Europa del Sur, adopta una definición pública de ese envergadura, de ese voltaje, ¿verdad? Me gustaría terminar ya para generar un intercambio con ustedes, pero mencionar entonces que con el gobierno de Trump comienza un cambio oficial en la política de Estados Unidos. Y todo el resto de la administración se empieza a alinear con esos documentos centrales, ¿verdad? Después viene una de las primeras decisiones que toma Trump es sacar a Estados Unidos del TPP. Fíjense que Trump pasa a la historia como el primer presidente que se enfrentó abiertamente a China, el que le declaró una guerra comercial a China dura, una guerra comercial intensa, pero sin embargo la historia no toma nota como debiera de que Trump sacó a Estados Unidos del TTP y de que el TTP era un tema de
Economic Statecraft y que era fundamental en el cambio de estrategia de Estados Unidos de orientarse hacia el Pacífico y hacia el Asia. Hubo una alta dosis de improvisación en la administración Trump, de un uso político doméstico de la política exterior, pero no hubo una política exterior consistente y que abarcara todas las áreas. Digamos. Hubo muchas contradicciones dentro de la administración Trump. Para China, que Estados Unidos ha salido del TPP, fue como ganar una guerra sin haber disparado un solo tiro. A todo esto, China había tomado varias medidas en contra de lo que percibía que estaba siendo rodeada con el TPP y con otras medidas de Estados Unidos. Una interpretación que yo he propuesto es que en el origen, precisamente, de la iniciativa de la franja y la cinta de la seda, está precisamente reaccionar al TPP, ¿no? Quizás, aprovechando que estamos en Europa, se recordarán ustedes el bloqueo continental y la estrategia de crear canales dentro de Europa, ¿verdad? Una estrategia que tiene una contraestrategia. China se sintió rodeada y decidió armar una estrategia de conexión con otros países a través de la reconstrucción de esta ruta histórica y mítica de la seda, sobre la cual podemos hablar si usted quiere. Y en eso estamos. Ha habido 3 países de la región que decidieron cambiar el reconocimiento de China a Taiwán en los años de Trump. Estos fueron El Salvador, República Dominicana y Panamá. Y Estados Unidos se enojó tremendamente. Y ustedes saben ahora la importancia de lo que voy a decir. Mandó a llamar a su embajador, ¿no? Que ustedes saben que es una medida diplomática muy fuerte, digamos, en la relación internacional. Bueno, Estados Unidos mandó a llamar a sus embajadores reaccionando a que estos países dejaron de reconocer a Taiwán y pasaron a reconocer a China. Una medida muy fuerte, realmente. Por primera vez Estados Unidos empieza a defender activamente a Taiwán como lo había hecho en la Guerra Fría. Y ahora, y esto va llevando ya a algunas de las conclusiones finales sobre América Latina. En el pasado, en el año 2008, tuve un grant bastante importante y pude recorrer muchos países de la región. Y recuerdo unas conversaciones muy interesantes, en particular en La Habana y en Caracas. Yo preguntaba, bueno, ¿a usted qué le parece? ¿Qué va a pasar con China? ¿Y qué le parece que va a hacer Estados Unidos con respecto a China? Y la frase que recuerdo en Caracas, en La Habana, en otras capitales, era la siguiente: no la van a poder parar. They will be unable to stop China en Latinoamérica. No la van a poder parar. Entonces, fíjense ustedes, los realistas que realmente querían parar China, los constructivistas que decían, podemos construir una cosa diferente, y había una política de engagement. Robert Solek decía, China puede ser un responsible stakeholder, un accionista responsable. Hubo otro teórico importante, Thomas Christensen, que ahora está en la Universidad de Columbia, en New York, que creó la siguiente idea, que la política, el objetivo de la política de Estados Unidos y de China, América Latina, tiene que ser, en el mundo, en realidad, tiene que ser to shape, darle forma al comportamiento de China, castigar algunas cosas, permitir otras, de modo tal que el comportamiento de China siguiera determinadas pautas, to shape. Esto no era contener, no era frenar, era permitir el crecimiento de estas relaciones, pero de determinada forma, ¿verdad? Para los viejos politólogos de entrenamiento clásico, en el capítulo 25 del Príncipe, escrito en 1513, capítulo 25, Fortuna y Virtud, fantástico, hay un párrafo que dice Maquiavelo que cuando crece el río Arno, devasta las casas, mata a los animales, a las personas, los cultivos, etc. Pero dice Maquiavelo 500 años atrás, cuando sono i tempi quieti, cuando las cosas están tranquilas, dice, los hombres de virtud crean canales, crean diques, crean obras defensivas, de modo tal que cuando vuelve a subir el agua, la fuerza es conducida de un modo no destructivo, digamos, ¿no?
Esta sería una buena metáfora para explicar cuál fue la política de Estados Unidos en este periodo, to shape. Para América Latina, con la Guerra Fría, como dije, fue un periodo extremadamente destructivo, de inestabilidad política, de golpes de Estado, de violación de derechos humanos, de guerras civiles, etc., de erosión de la democracia, de falta total de la democracia, etc. Una era negra para América Latina. América Latina ganó márgenes de autonomía y márgenes de maniobra con el fin de la Guerra Fría y con la disolución de la Unión Soviética que ocurrió el 25 de diciembre de 1991. Ganó márgenes. Bueno, quizás la mala noticia sea que esos márgenes se han empezado a reducir de forma creciente, al menos desde que comenzó el periodo de Trump. Se han comenzado a reducir. Quizás se haya cerrado esa ventana de oportunidad, de relativa discrecionalidad en la política exterior. Creo que lo vamos a recordar como una era única en la historia de la relación en América Latina. Eso se ha cerrado o se está cerrando. Para los economistas, power is back. El poder está de vuelta. No hablamos más de economía, vamos a hablar de aquí en adelante de economic statecraft. La guerra comercial entre Estados Unidos y China es economic statecraft, ¿verdad? Claramente. Excede largamente lo comercial. Estamos hablando de dominio, de inteligencia artificial, de las tierras raras que proveen los minerales que hacen que podamos abrir un celular, que funcione los sistemas láser de los misiles nucleares, etcétera, etcétera. Estamos hablando de una serie de actividades económicas que son afectadas del 5G, por supuesto, central. Toda la discusión sobre Huawei, estamos hablando de economic statecraft. Y en América Latina ha habido un impacto muy, muy fuerte. Chile iba a hacer un cambio submarino con Huawei, lo tuvo que cancelar. Fíjense, también vemos algo muy importante en la relación internacional, que es continuidad y cambio, ¿no? ¿Qué continuidad y qué cambio ha habido de Trump a Biden? Bueno, en primer lugar, una política mucho menos errática, aunque ya con temas muy cuestionables, pero mucho menos errática. Y la noticia aquí también es que en Washington hay un consenso muy, muy fuerte en los dos partidos sobre lo que está pasando con China. Hay un consenso muy, muy fuerte. No va a haber un cambio aunque cambie un gobierno. Sullivan, que es el responsable del National Security Council de Estados Unidos, la Casa Blanca, acaba de hacer un viaje a Brasil y Argentina. En Brasil les pidió que por favor no avanzaran con la contratación de Huawei como un proveedor del Estado, y a cambio le prometió nombrar a Brasil como un global partner de la NATO, ¿verdad? Y Argentina también le pidió que no siguiera con las contrataciones de Huawei y que no comprara aviones de caza china. Ustedes saben que Argentina tenía una fuerza aérea bastante fuerte que quedó básicamente destruida en la guerra de las Malvinas, se envejeció rápidamente, de los cuales muchos aviones eran franceses, ¿no? Los Mirage, los Super-Tendar, etc. Esta tiene una fuerza aérea desmantelada, cuando tiene el territorio del octavo país más grande del mundo, se va a tener que reconstruir mínimamente algo, y en este momento en el presupuesto que entró esta semana hay una autorización para contraer deuda para comprar aviones JF-17 chinos. Sullivan fue a prometer casas F-16 para Argentina, medio viejo parece, pero estamos ya en ese otro tema que yo mencionaba antes, que lo escribí en ese artículo del 2012, que la venta del sistema de armas avanzado es uno de esos mojones en el camino que hablan de un desafío hegemónico y de una escalada en la agresividad entre los países que forman parte de esto. Power is back. Se cierra una ventana importante en la historia de las relaciones internacionales de América Latina. Para muchos ha habido un debate muy nuevo en América Latina
que es si estas relaciones económicas que crearon una de las mejores décadas mucho tiempo en América Latina de crecimiento y que produjo una reducción de los niveles de pobreza importante hasta después, un poco después de la crisis del 2008, si no están generando retrocesos industriales, si la exportación de commodities no genera desindustrialización, quienes ganan y quienes pierden. Yo una de las críticas que le hice a esta descripción que hacía el Banco Interamericano de la lotería de los commodities, y decía que había winners and losers, como cualquier lotería, me pareció una cosa muy estática y además me parecía que estaba pensada a nivel nacional, pero cuando uno entra a nivel subnacional o a distintos sectores sociales, hay también distintos winners and losers hacia adentro de cada país, ¿verdad? El sector industrial, el tejido industrial alrededor de Sao Paulo, obviamente, ha sido muy crítico de la relación entre Brasil y China, pero por supuesto los exportadores de soja, el tema del cambio climático, la tala del Amazonas para crear más espacio para producir soja ha sido verdaderamente importante. Ahora nos olvidamos, pero ha habido varios episodios de incendios gigantescos en el Amazonas que duró semanas, ¿no? Y esos incendios están vinculados de nuevo a las relaciones, digamos, económicas con China, para crear espacio para la producción de soja. Les agradezco mucho la atención y bueno, espero sus preguntas, sus comentarios y sus críticas. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Pablo. Primero vamos a escuchar los comentarios de Kevin y después vamos a abrir al público. Kevin. Muchas gracias, Olivier. Bueno, antes que todo, muchas gracias por la invitación. Es un placer, como lo decías al inicio, es un placer volver a un evento académico presencial, así que hay que decirlo y compartir esta alegría que tenemos todos al estar presentes. Gracias también por la lectura de los artículos. Por cierto, bueno, no todos han podido leer los textos, pero creo están que en la página web. Muy bien. Gracias a David, entonces. He leído entonces los textos que Gonzalo había propuesto para este seminario y de hecho fue unas lecturas de gran interés para mí. Se aprende un montón y se cruza, por cierto, la conversación que teníamos, muchos elementos empíricos, pero también con una voluntad de articular todo esto, este aparato empírico, con la teoría. Y creo también que en tu presentación has presentado este esfuerzo de vincular lo empírico y lo teórico, y eso permite articular unas ideas y reflexiones que voy a tener o plantear así para seguir adelante con el debate en mis comentarios. Los voy a estructurar en 4 momentos, sin profundizar cada uno de los puntos para sacar unas ideas. Unos puntos de acuerdos para empezar, unos puntos de desacuerdo, por supuesto, si no, no sería divertido. Unas invitaciones a tener o tal vez construir desde la teoría o la empiria interpretaciones distintas frente a cómo se puede observar, analizar la realidad de las relaciones internacionales en América Latina. Y para concluir, unas preguntas, que son 3 y que remiten más bien a puntos de actualidad, porque hay un tema que no se ha abordado hasta ahora, es el tema del COVID y cómo el COVID ha impactado la estructura geopolítica de la región. Bueno, eso tuvo un impacto mayor y te dejaré la palabra otra vez para tal vez incidir en esos temas. Entonces, para empezar, con lo más sencillo, los puntos de acuerdo. Concuerdo totalmente contigo cuando planteas con datos empíricos, históricos también, esta indudable extensión de la presencia china en América Latina y el Caribe, y la necesidad obvia de tomar en cuenta esta presencia para entender cómo se estructura la dinámica geopolítica de las relaciones internacionales del continente y entiéndolo como la adición de los escenarios diplomáticos de cada uno de los estados del continente.
también concuerdo en la idea que la presencia china, esta extensión de la presencia china ha afectado la imagen, la identidad o la percepción que tenía los Estados Unidos de sí mismo, pero también de su papel, de su rol en el continente, en la región. Pero voy en los puntos de desacuerdo, más bien enfocándome a un punto de teoría y una noción que utilizas mucho en ese artículo, que me parece muy interesante, pero que creo ahora se puede cuestionar, es el tema del hegemonic challenge. Me parece indudablemente una noción, un concepto muy interesante a la hora de analizar cómo China ha expandiendo su presencia en una secuencia identificada de la historia, desde vamos a decirlo rápido, desde los años 2000 hasta 2014, 15, lo vamos a plantear así. Cierto que la noción de hegemonic challenge tiene su pertenencia, pero creo que a la hora la noción de hegemonía, que sea para analizar el comportamiento, la actitud, la presencia de sea Estados Unidos, China, Rusia, la Unión Europea se puede cuestionar en muchas medidas. ¿Por qué? Porque los fundamentos de esa hegemonía se pueden cuestionar en sí. Has mencionado al inicio de tu presentación que, por supuesto, cuestionaba la presencia, el actuar, el rol de los Estados Unidos, que del otro lado del espectro, que sea China o Rusia, cuestionaban un mundo específico que se puede denominar como el mundo occidental, pero también se puede identificar muy bien en qué medida hoy en día la China y también Rusia ponen en cuestión lo que se denomina como orden internacional liberal, más allá de los Estados Unidos. Y eso no tiene límites bien identificados tampoco, así que hay una discusión frente a cuál tipo de hegemonía se puede ejercer si no hay un componente fijo que sea de valores, o sea de comportamientos, de estrategias, y cómo pues entre los estados que reciben esos threats pueden apropiarse de esta hegemonía. Es una cuestión más que una crítica fija del uso de la noción, pero me parece también que abre una ventana hacia una necesidad de no tomar necesariamente en cuenta la noción de hegemonía que da, a mi punto de vista, demasiado poder o fuerza al discurso de las potencias y no necesariamente a la capacidad autónoma e independiente de los estados de moverse entre distintos juegos de fuerzas que esas mismas potencias juegan en el continente. En eso me refiero a varios casos, por ejemplo, que se notan en el periodo muy actual del COVID, que es tal vez el caso más emblemático de estados que navegan entre Estados Unidos, China, Rusia, dependiendo de cuál interés pueden sacar de la diplomacia de las máscaras, de las vacunas, etc. Pero que responden a intereses estratégicos de líderes estatales que tienen que dar cuentas frente a sus poblaciones. Y creo que esta dinámica de reconfiguración del entendimiento de la geopolítica en el continente, no necesariamente frente a una lógica de hegemonía, de dominación de potencias externas, se puede replantear con un pensamiento al no alineamiento activo. Es una noción que se ha planteado, la conoces seguramente, por varios autores, pero que se inserta en una reflexión que viene de Juan Gabriel Tocatlián, Roberto Russell, el hecho de que no hay alineamiento frente a las potencias, sino más bien unas estrategias de posicionamiento y sacar el mejor interés en ciertas medidas del enfrentamiento entre potencias en la región. Otro punto tal vez de desacuerdo es que a mi punto de vista hay tal vez una subinterpretación del impacto cognitivo que mencionaste sobre Estados Unidos, de la presencia de China,
Y eso viene más bien en una lectura empírica de los dos mandatos de Barack Obama, viendo que el diagnóstico de distanciarse frente a la región, de estar ocupado con otro frente y ver que otros estados iban moviéndose con otros aliados. Era el periodo de Hugo Chávez, que se movía con el ALBA, que ya con la presencia de China se articulaban unos frentes de cooperación sur-sur, también los BRICS, que eran formatos distintos de cooperación, pues no provocó reacciones. A pesar del diagnóstico de que sí se planteaba nueva dinámica política y geopolítica en la región en aquel momento. Así que este efecto cognitivo no sé cuál impacto concretamente ha podido tener a la hora de ver que, bueno, en los dos mandatos de Barack Obama pues no hubo más reacciones frente a esto. Tercer punto, y después voy para interpretaciones distintas, la extensión de la presencia china solo como un modelo de éxito o una dinámica exitosa. Cierto que son ejemplos, son pequeños casos, pero que ponen en perspectiva esa extensión de la presencia china. Y voy a listar solo unos, pero el fracaso de varios proyectos de infraestructura hidroeléctrica, en particular unos en Ecuador, que ha creado un traumatismo en las poblaciones, que cuestionó en profundidad pues, la cooperación que China tenía que tener con los países. El fracaso del proyecto, cierto que no es China, pero Wong, el emprendedor Wong, pero en Nicaragua de canal alternativo interoceánico, que ha sido de manera u otra, que sea un actor privado o no, empujado por China como una contestación frente a la presencia de Estados Unidos. Y también el fracaso, entre muchas comillas, cierto, pero en el caso venezolano. Se ha visto en el nivel financiero que China ha introducido una evolución en su estrategia de cooperación financiera con Venezuela, de una cooperación muy activa para financiar el régimen autoritario de Nicolás Maduro, y a darse cuenta, a finales de cuenta, en 2015-2006, que al ser creador era también una trampa. Eso es el título de un artículo famoso que se publicó en el Foreign Affairs de Latinoamérica, el trampa no del creador, sino del creador, sí, del creador. Y que justamente China se había vuelto a una posición defensiva frente a su estrategia de financiación del gobierno venezolano. Y eso creo que también, bueno, siguieron activos, pero también es un diagnóstico de prudencia que tenían que tener frente a una situación que de hecho no podían controlar más. Y eso entonces pone igual en perspectiva esta extensión exitosa siempre de la China en la región. Bueno, hay varios otros puntos, pero son de detalle. Voy a una interpretación distinta de la realidad internacional en el continente. Mucho se ha hablado en la presentación y sé que hubieras podido extender mucho más el panorama, así que solo es un comentario para el debate. Creo que hay una necesidad de extender el número de los actores presentes en el marco de esta reflexión, que sea bajo el concepto de hegemonía o otros. Cierto que hay un enfrentamiento entre Estados Unidos y China, pero también hay que poner hoy en día en el juego geopolítico Rusia. No hay que olvidar, es un actor que se está poniendo más adelante con la crisis del COVID, a India, que está tomando más presencia frente a una estrategia de diplomación de las vacunas. Irán, y por supuesto la Unión Europea, por supuesto entre comillas, porque la estrategia de la Unión Europea no es tan clara, y creo que sin hablar necesariamente de potencia, al menos es un actor que hay que seguir analizando en el marco de cómo puede cooperar en varios ámbitos que afectan la situación latinoamericana.
en concreto situación de conflictos que pueden surgir, y estoy pensando, por supuesto, al caso venezolano. Necesidad de desenfocar la mirada hacia de un discurso de potencia a un discurso de los estados mismos del continente. Este tema ya lo he planteado. Creo que también que hay que tomar en cuenta las variables políticas internas, lo doméstico, para articular cómo los actores mismos, que sea China, Estados Unidos, se posicionan frente a la evolución de la dinámica política interna del continente, que sí tiene su heterogeneidad, tiene sus olas, tiene sus dinámicas convergentes y, por supuesto, crear sus efectos con respecto a los juegos de posición de las potencias externas. También necesidad de tomar más en consideración la temporalidad en las matrices de análisis de relaciones internacionales, porque, como lo planteas de manera excelentísima en este artículo, que es sumamente interesante, hablas de China como patient capital, pero se nota que China ha conocido una evolución profunda en su posición, volviendo a la fecha lo que se podría denominar, no sé si estás de acuerdo con eso, un assertive power, que no se esconde más, que no intenta tener prudencia y no despertar el coloso, pero que va con sus intereses y sin esconderse concretamente. Y todos estos puntos me llevan a tres preguntas. A tu parecer, entonces, ¿dónde estamos con a la fecha, con el concepto de hegemonic challenge by China? Mencionabas a Allison, el two-sided trap. ¿Dónde estamos? Ya los Estados Unidos están en el subsuelo y China ya ha ganado el partido. ¿Dónde estamos con esto? A tu parecer, en tu opinión, ¿cuál fue el factor que explica esta evolución entre el self-restraint by China y el actual assertive power? Y tercera pregunta, vuelve a la actualidad inmediata, la CELAC 2021. ¿Pudiste notar que Xi Jinping mandó un mensaje de saludo? Estados Unidos no intervino de ninguna manera en esta cumbre. ¿Eso, a tu parecer, explica que ya China ha construido su propio espacio de diálogo con la región, consolidado y en paralelo a la OEA, con todos los comentarios que podemos hacer frente a la OEA hoy en día, y su salud y su estado de capacidad de acción? Eso es una cuestión que surge al ver que solo Unión Europea y China, y con la ausencia de Estados Unidos. Son varios puntos, pues no hay ninguna obligación a contestar a todos. Y igual tal vez voy a... Yo feliz, pero quedamos hasta las 11, ¿no? Sí, por eso que se puede olvidar. No sé, como quieras tú diriges la sesión. Sí, bueno, a mí me da igual, o sea, si quieres, puedes escoger algunas de las preguntas y contestar, o podemos abrir para una ronda de... A ver, yo muchas veces doy un curso, un semestre, digamos, sobre esto. Evidentemente era una lista casi de títulos con algunos, elaboraciones en algunos de ellos, pero otros no. Sobre la política de China hacia América Latina dije también bastante poco, ¿no? Aunque Kevin, como leyó algunas de las cosas, yo hablo mucho de que China ha tenido en general en este periodo de 20 años mucha autocontención, ¿no? Haciendo negocios, pues, tratando, al menos verbalmente, intervenir poco políticamente, tratando de cuidarse que la política no le arruine los negocios, ¿no? Y previamente tengo una lista larga de ejemplos que prueban este intento a toda costa de mantener un perfil bajo, digamos, ¿no? Un solo caso. China ha emitido 2 libros blancos sobre América Latina, 2 white papers, que son importantes. Uno en el año 2008 y el otro en el año 2016. Y el timing es interesante, ¿no? Siempre le pregunto a mis alumnos si recuerdan cuándo China hizo público el primero de estos
White Papers, y fue el 5 de noviembre del año 2008. Y Manalo dice, profesor, ¿qué importancia tiene recordar el 5 de noviembre? Bueno, en este caso sí, porque el día anterior, el 4 de noviembre, fueron las elecciones presidenciales norteamericanas. O sea, China, un documento que ya lo tenía listo seguramente hace muchos meses, no quiso verse involucrada en el debate de la campaña presidencial norteamericana, ¿no? Fíjense el control que tuvo con la cabeza fría, que recién lo hizo público una vez que las elecciones se habían resuelto. En el 2008 supimos rápido quién había ganado las elecciones, no como sucede últimamente. Pero China ha tenido muchos de estos eventos de autocontrol. Creo que en América Latina sigue siendo todavía de un alto self-restraint. Podríamos quizás discutir si hay un diminishing self-restraint, digamos, una disminución de ese autocontrol, pero yo sigo creyendo que es un grado muy, muy alto, digamos. Y que en general, por ejemplo, China siempre ha tenido las relaciones con los países latinoamericanos y del Caribe en forma bilateral. Recién se animó a crear un nivel multilateral, del que no hablamos de relaciones internacionales. Se incorporó como observador a la OEA, se incorporó también en el BID, que también ocurrió, se produjo una apertura debido a la crisis del 2008, hace 15 años que China quería entrar, se oficializó en enero del 2009, pero China creó un foro con la CELAC. La CELAC, de todas las instancias de coordinación multilateral que hay en América Latina, China algunas veces ha hecho ofertas al Mercosur para armar una zona de libre comercio, que tampoco lo mencionamos, hay varias, con Chile, con Perú, con Costa Rica, pero eligió a la CELAC como interlocutor válido, ¿no? Y cada vez que China hace algo en América Latina grande, físicamente lo hace en la sede de la CEPAL en Santiago, generalmente, ¿no? Es interesante cómo China ha elegido, digamos, cuál va a ser su interlocutor también multilateral. Pero yo diría que esta política asertiva que bien señalaba Kevin, que se da sobre todo con Xi Jinping, es una cosa bastante nueva. Hasta ese momento veníamos con la política de Deng Xiaoping, que básicamente decía mantener un perfil bajo y acumular fuerzas, ¿no? Ese era el lema de Deng Xiaoping y que fue continuado por los presidentes que lo sucedieron. Eso cambia con Xi Jinping y se pone mucho más asertiva China. Pero en América Latina todavía sigue, China percibe que América Latina es el patio trasero de Estados Unidos, algo que nos duele mucho a los latinoamericanos, pero si ustedes ven los escritos de los académicos chinos, frecuentemente está esta idea, ¿no? Una idea que es la Guerra Fría de las esferas de influencia, y es una idea además que es interesada en China, porque China dice, yo no me meto en tu barrio, pero vos no te metas en el mío. Es para ganar una dosis de legitimidad defensiva en su propio entorno, ¿verdad? Así que, con respecto al tema de la discusión de la hegemonía, bueno, mucha gente incluso ha discutido que alguna vez ha existido la hegemonía de Estados Unidos en América Latina. Hasta ese punto hemos llegado. Hay gente que no cree que ha habido hegemonía de Estados Unidos en América Latina. Otros, por el contrario, es que nunca hemos podido ni respirar, digamos. Yo creo que la hegemonía es una variable. Y las variables varían. Y varían, por ejemplo, geográficamente. Evidentemente, la fuerza de Estados Unidos en el Caribe, en América Central, en el norte, en América del Sur, es mucho más elevada de lo que ha sido en el Cono Sur. Solo esporádicamente ha sido fuerte, sí, con el golpe de Pinochet, por ejemplo, y en otros casos, pero es mucho más espaciado. Si uno ve 150 o 200 años de historia, evidentemente hay variaciones geográficas importantes y hay variaciones históricas también importantes, ¿no? De las cuales Peter Smith también se hacía cargo y decía, bueno, la verdad que hay periodos en el cual la atención, América Latina es neglected, esa es la palabra de Susan Washington, neglected, ¿no? Es dejar de lado, digamos, ¿no? Hasta que entra una potencia externa, entonces Estados Unidos, digamos, reacciona. No, a veces no hay automatismo, no es que se firme un documento y el lunes sale otro documento, digamos, ¿no? De Estados Unidos, pero en la política ya hay una tendencia clara
creo que me parece que un detalle que no cambia esa tendencia, digamos, ¿no? El tema de la hegemonía también era porque así se planteó por muchos años este debate en Estados Unidos. China era un desafío a la hegemonía de Estados Unidos, pero esta palabra también cambia, depende del público y depende de quién le dijera. A veces se usaba hegemonía, a veces se usaba primacía, a veces se usaba que Estados Unidos era un primus inter pares, y a veces también se usa un orden internacional de Occidente, etcétera, ¿no? Hay gente que usa toda esta palabra de forma intercambiable, como si todos fueran lo mismo, otros son más precisos, pero estamos aludiendo a una familia de fenómenos similares, digamos, ¿no? Simplemente uno contribuye a un debate, digamos, y dice, bueno, existe este debate sobre si hay un desafío de China de Estados Unidos, y uno dice, bueno, a ver, ¿qué pasa en esta porción del mundo que es la que yo conozco? Digamos, uno trata de ver esa pregunta grande, ¿qué pasa en un ámbito geográfico, digamos, más acotado, digamos? Pero es una pregunta traída de afuera, una pregunta que ya existía un guide, digamos, por muchos años. El tema del COVID no hable, efectivamente, esto nos lleva, lo podemos conectar también con el tema del soft power, digamos. ¿Cuál es el soft power que tiene China en América Latina? Tiene mucho, tiene poco. Hay gente que mide imagen pública, hace estudios de prensa, los diarios de Venezuela, los diarios de Colombia, los diarios de México. Bueno, en los últimos años hay más de esas encuestas. La verdad que al principio del siglo XXI no había encuestas que midieran opinión pública en distintos países de América Latina con respecto a China. Y ha habido variaciones importantes, y hay países más favorables y hay países más negativos. México, no casualmente, que tiene este enorme déficit estructural, en general la opinión pública es muy mala con respecto a China, ¿no? Ha habido casos, antes de esta pandemia hubo otra, ¿no? En el 2008 fue el H1N1, que produjo un enfrentamiento tremendo entre China y México. Quedaron un grupo de mexicanos en China sin poder volverse, y en México en la prensa había todo un lenguaje que China había atrapado, estaban secuestrados en China. Finalmente el gobierno mexicano mandó un avión, hubo un acuerdo, los trajeron de vuelta, y fíjense en lo que son las escenificaciones de eventos de relaciones internacionales. Fueron recibidos en el aeropuerto de México por la primera dama de México. Se abrió la ventanilla del avión y había banderitas mexicanas, ¿no? Los hemos rescatado, digamos, ¿no? A ese nivel llegó el enfrentamiento en ese momento por el tema de la gripe H1N1. La pregunta sobre el soft power de China en América Latina es realmente compleja. Ahí puede haber tesis para que le interese. Me parece que no está dicha la última palabra y que también es, digamos, un target cambiante país por país, pero es un tema fundamental. Hubo en Estados Unidos montones de artículos sobre el tema de la COVID diplomacy, la mask diplomacy, después la vaccine diplomacy, la diplomacia de la vacuna, y entonces la imagen era un avión que bajaba hacia un pallet, ¿no? Un regalo del pueblo de China, el pueblo del Paraguay, o el pueblo de Argentina, o el pueblo, ¿no? Esas imágenes. Se armó un lío tan grande con el origen del virus. Si el virus era de un murciélago o de otro animal, si el virus había sido manipulado en un laboratorio y se les había escapado, si el virus había sido creado, toda esa familia de especulaciones me parece que causaron un impacto muy grande. Es muy difícil hacer un balance de ganador y de perdedor, y a ver cuál es el balance neto, digamos, si la COVID diplomacy fue realmente una estrategia ganadora o fue meramente un damage control strategy, digamos, ¿no? Una estrategia de control de daños. No estoy tan seguro cuál sea el balance. Habrá que ver alguna encuesta, no sé si hay alguna, ya todavía no lo he visto, pero de lo que en definitiva estamos hablando es, digamos, el tema de soft power, digamos, balance. Una pregunta que me parece importantísima, y que por supuesto no hubo tiempo de tocar, es
si China se ha transformado en un factor político doméstico en América Latina, ¿no es cierto? ¿Hasta qué punto las distintas fuerzas domésticas están alineadas o no con China? ¿Cómo juega esto? Creo que estamos en pañales con respecto a esto, pero me parece fundamental. Creo que sí, al principio del siglo XXI se dieron dos fenómenos que coexistieron, cuyas relaciones también son muy complejas, y creo que ahí hay varias oportunidades de tesis, de libros, de conferencias, de cursos, y es que se dio casi al mismo tiempo el enorme boom de los commodities y el rol de China, y el turn to the left en América Latina, que fue también en esa misma década, ¿no? La pregunta es si la izquierda hizo algo diferente a lo que hacía la derecha en otros momentos en los que había, digamos, una buena coyuntura en el comercio internacional. ¿Hizo lo mismo o no hizo lo mismo? ¿Hizo algo diferente realmente, cualitativamente o no? ¿Hasta qué punto, digamos? ¿O hasta qué punto, según de los commodities, sirvió para prolongar el turn to the left? Digamos, fue largo, digamos, ese periodo, ¿no? Y ahora parece que estamos en un segundo incipiente, quizás, ¿no? Bueno, algunos dicen que se terminó la tercera ola de la democracia en América Latina. Ha habido varios artículos en la última semana. Creo que la relación entre esos dos macroprocesos, el crecimiento económico vinculado con el crecimiento de la relación económica con China y el turn to the left, creo que ahí, digamos, hay una riqueza para explorar muy, muy fuerte, digamos, ¿no es cierto? ¿Es una mera coincidencia? ¿Cuál es la dirección causal, digamos, ¿no es cierto? Eso creo que estamos en pañales. Esto, obviamente, es una cosa tan grande que está sucediendo que efectivamente no se puede agotar ni en una charla ni en un curso. Me parece que es una realidad complejísima y estoy totalmente de acuerdo contigo. Pararía ahí, porque si no... Buenas tardes, muchas gracias por su intervención. Yo le quería preguntar si, en el caso de que por fin avancen las negociaciones y se firma el acuerdo de inversiones mutuas entre la Unión Europea y China, si esta sería justamente una manera de shape o darle forma al comportamiento de China sin frenarlo, ya que pues, los inversores europeos podrían participar de este crecimiento económico tan fuerte, al mismo tiempo que la Unión Europea, que también se está quedando un poquito atrás, podría pues, pasar su normative power con pues, implicaciones de medio ambiente, derechos humanos en esas relaciones comerciales. Y también si esto podría abrir acuerdos, o sea, como si la Unión Europea lo hace, si esto podría abrir la puerta a acuerdos entre Estados Unidos y China, o incluso entre América Latina y China, o si la reacción de Estados Unidos podría ser como más pues negativa o reaccionaria. ¿Cómo son las relaciones entre Rusia, China y América Latina? ¿Son socios en esta región o son actores que compiten en América Latina? Gracias, Daniel. Bueno, ¿podemos empezar con esas dos? Sí, perfecto. ¿Qué te parece? Bueno, la primera pregunta sale un poco del tema de América Latina, pero es muy importante, obviamente, para Europa. Me parece que el primer desafío que tiene Europa, mejor dicho, el primer desafío que tiene la Unión Europea es uno que tiene del primer día, mantenerse juntos. Mantenerse juntos. Ya hay una serie de países de Europa del Este que han firmado los Memorandum of Understanding sobre la ruta de la seda. Italia, uno de los grandes países que ha firmado, ¿no? Pero sobre todo países del Este, el control de infraestructura física, por ejemplo, puertos, Grecia, el puerto del Pireo, país navegante y marítimo, si lo hay, está controlado por una compañía china. Y ahí ya empieza a haber muchos recursos importantes logísticos. Y ruta, además, es la estación terminal, se supone, de la unión de la masa terráquea, digamos, que empieza en China y termina en Europa. O sea, la ruta de la seda termina nominalmente, por lo menos en Europa, esa conectividad
ya aparecen noticias de un ferrocarril chino tardó 3 días y cruzó, no sé, de Xi'an hasta Sevilla, en España, ¿no? Y cosas así. Entonces, el primer desafío de la Unión Europea es seguir todos juntos. Este tipo de documentos sirve, digamos, para que todo el mundo se vuelva a realinear, digamos, y a dotar de una cierta coherencia, digamos, la relación de todo. O a tratar de morigerar los impactos de las políticas individuales de estos países, ¿no? Esto me parece muy importante. Fíjense lo que acaba de pasar ahora para volver a América Latina con el Mercosur. Uruguay anunció públicamente que está explorando la posibilidad de firmar un acuerdo comercial con Chile. En este caso, es una violación a las normas que hoy están vigentes en el Mercosur, ¿no? Que quizás hay que cambiar, pero esa es otra discusión. Hoy en día, ese impacto de China es negativo para el proceso de integración. Hoy, ¿no es cierto? Lo mismo podemos decir, se puede decir el caso de Europa, incluso más intensamente, ¿no? Entonces, me parece que este tipo de tratados tienen una de las finalidades de volver, digamos, a unificar a todo el mundo, dar espacio a lo que quieren, seguir haciendo negocios. Chile es una gran oportunidad de negocio para mucha gente, ¿no? Esto me permite hablar también uno del comentario, Kevin, ¿no? De que vos hablas del no alineamiento antiguo, etc. Evidentemente, para muchos países del mundo tratan de no caer en esta, de no ser forzados a elegir entre uno y otro, digamos, y se van a resistir todo lo que puedan, digamos. Excepto que en algunos casos hay algunas élites que digan, no, me conviene ser el mejor aliado de uno de los dos polos, ¿verdad? Pero la mayoría de los países va a tratar de mantener, digamos, su autonomía o de extraer concesiones de uno y otro lado con la mayor o menor habilidad que se puede. Lo mismo que pasa también en el tema del reconocimiento con Taiwán o con la República Popular China. Hubo varios países que han ido y vuelto varias veces. Y en cada ronda, en cada iteration, como si fuera esto teoría del juego, en cada ronda del juego se trata de extraer concesiones del otro lado, digamos, ¿no? Que se trajo antes. Entonces, efectivamente, depende mucho de la habilidad de las élites o de los gobiernos de turno, digamos, ¿no? Pero a veces se dan coyunturas en el que directamente uno de los dos, o Estados Unidos, te fuerza a tener que elegir entre blanco o negro, ¿no? No tenés más escapatoria, ¿no? No sabemos si el tenor de la charla, el jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Sullivan, en su visita a Brasil fue ese. Hubo ahí carrots, zanahorias, una clásica categoría de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina de principios del siglo XX, era que había carrots y sticks, ¿no? Zanahorias y palos, premios y castigos. Hubo un problema obvio que hubo en la administración Trump y que había palos nada más. Recién hacia el final de la administración Trump, y creemos, vamos a ver, la administración Biden va a empezar a dar unos carrots. Pero hasta al principio de la administración Trump solo había sticks, palos, ¿no? O sea, era peor la política de Trump que la que había 100 años atrás en la relación entre Estados Unidos y América Latina. Tremendo. Entonces, hay que ver cómo se estructuran más en términos técnicos estos premios y estos castigos, ¿no? La estructura de incentivo de que hablan los economistas. Y sobre la segunda pregunta que hace Daniel, muchas gracias. También he investigado bastante sobre Rusia en los últimos, un poco menos que sobre China, pero en los últimos 7 u 8 años. De hecho, me tendría que haber ido ahora a Rusia después de estar en París, pero por el tema del COVID no me voy a poder ir. Pero creo que, bueno, en primer lugar, la convergencia o la alianza entre Rusia y China, digamos, todavía muy incipiente, está llena de dudas. Por ahora es un acuerdo, digamos, de superestructura. La verdad que la gente abajo en Rusia no quiere saber nada de tener una alianza con China.
Pero de todos modos, aún aceptando de que existe tal cosa, una alianza fuerte entre China y Rusia, que repito, es controversial esa afirmación, pero aún aceptando eso, de ahí a pensar de que hay una cooperación activa entre ambos es otro salto más, digamos. Pero es una gran pregunta, creo que es una pregunta que se viene, es una pregunta relevante, es una pregunta que hay que volver a hacérsela en los próximos años por muchos años, ¿verdad? Y que de nuevo también va a ser una pregunta cuya respuesta puede ir cambiando, digamos, ¿no? Yo no veo en América Latina hoy un grado de coordinación o de cooperación grande entre China y Rusia. Por empezar, porque la economía de Rusia es mucho más chica que la China. La economía rusa es más o menos del tamaño de la economía de Brasil, para que se den una idea. Y por lo tanto, comparar la relación de Rusia con América Latina con la China de América Latina son hoy en día todavía de dos magnitudes muy diferentes. Puede haber habido algún caso, pero eso no lo sabemos, no tenemos la documentación y no sé si va a estar algún día. En algunos casos específicos, como fue el momento de inestabilidad política que muchos llaman un golpe de Estado que tuvo Maduro, ¿no? En que Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, dijo que ya caía Maduro y que Rusia lo había salvado, dijo, ¿no? Pompeo públicamente. Y volvió Rusia a las primeras planas de los diarios de América Latina, de la cual se había ido desde el fin de la Guerra Fría. Pero habría que ver si ahí hubo algún grado de coordinación, pero en general China fue muy respetuosa del orden legal vigente. Se supone que de unos 60 a 65 mil millones de dólares que China le prestó, en ese momento todavía tenía que recuperar unos 20 o 21. Entonces China fue muy cuidadosa en ese momento, ¿verdad? Y también sabe un poco diálogo del grupo de Guaidó con China. O sea, China, digamos, protege la inversión, digamos. Así que creo que es una gran pregunta, una pregunta para mantener y seguir pensándola y seguir haciéndosela en cada año de los próximos años. Es una gran pregunta. También, solo para añadir una cosa, porque veo que Daniel está haciendo una investigación, creo que una situación de observación de esas cooperaciones podrían ser también cómo votan esas dos potencias y los estados de América Latina en la Asamblea General de Naciones Unidas. Sí, sí. ¿Cómo se posicionan mutuamente o no? Si hay alineamiento o no de los votos, dependiendo de los asuntos, por supuesto. Sí. Que podría ser como una vía para contestar a la pregunta. Sí. Yo hice un estudio hace unos años precisamente del voting pattern en la Asamblea General de Naciones Unidas entre el año 2000 y el año 2010. Y pasó algo muy, muy gracioso. No tengo acá el gráfico para mostrárselo, pero Chile y México, que tienen un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, tenían un acuerdo alto con las votaciones esenciales de Estados Unidos en las Naciones Unidas. Venezuela seguía con un nivel de su política exterior hasta que fue el golpe de Estado contra Chávez, y entonces la curva de Venezuela cambia drásticamente y Venezuela pasa a ser más duro que China contra Estados Unidos en el Consejo de Seguridad. Más duro que... No es que se alinee con China, vota más duro que China contra Estados Unidos en el Consejo de Seguridad, ¿no? Y Brasil, que quería una silla en el Consejo de Seguridad, que proponía por varios presidentes una política autónoma a nivel mundial, ¿no? Con Cardoso, con Lula, ¿no? Brasil se va separando de Estados Unidos lentamente, se va abriendo, ¿no? Acá viene una pregunta de cajón. ¿Qué pasaba, digamos, con la curva de Argentina? Con todos los años de los gobiernos de izquierda, etc. Bueno, acá me encontré con una enorme sorpresa porque no tenía nada que ver con mi expectativa. Mi expectativa es que Argentina se iba a ir separando parecido a Brasil por ser socio del Mercosur, etc. O en el grado más alto de radicalización
que fue el 2005, el rechazo a la cumbre de las Américas, etc. Y bueno, quizás se empezó a votar Argentina como Venezuela. No, entre el 2000 y el 2010 siguió votando igual que Chile y México, que tenía un acuerdo de libre comercio, ¿no? Porque esto responde también a esta pregunta, digamos, a este paso, ¿no? Un incremento grande de comercio o transformarte en el socio número uno, que China se transforma en el socio número uno de un país, ¿lleva necesariamente a una modificación de la política exterior? Ese cuadro responde también a esa pregunta, ¿no? Bueno, en mi caso me dio, digamos, de que en Argentina no había cambiado nada, cuando tenía además un régimen político, digamos, proclive al cambio en todo caso. Eso hubiera sido un mal forecast, ¿no? No cambió nada. Venezuela cambió, pero sobre todo como una reacción al golpe del 2002. Y Brasil se fue separando de poquito, digamos que parece razonable la construcción de una política exterior autónoma, digamos, y más independiente, ¿no? Pero hice ese cuadro hasta el 2010, así que sería muy bueno verlo hecho del 2000 hasta el 2021, así que se puede actualizar. go for it, Daniel.